Hola alumnos, el día de hoy vamos a ver lo que son sumas y restas de fracciones, pero antes vamos a ver las fracciones o los tipos de fracciones que hay. Bien, tenemos las fracciones propias, impropias y mixtas. ¿Okay? Como tú ya sabes, el de arriba, el número que está arriba se llama numerador y el de abajo denominador. Las características de las fracciones propias son que el numerador es más chico que el denominador, como en los ejemplos que estás viendo. ¿Okay? En las impropias, el numerador es más grande que el denominador. Y en las mixtas se componen de un número entero y de una fracción propia, como aquí en el ejemplo. ¿Ok? Bien, ahora sí vamos a ver lo que son las sumas de fracciones. Bien, vamos a ver tres formas de cómo hacer esta suma. La primera es buscando el mínimo como un múltiplo, es decir, un múltiplo que sea común entre los tres denominadores y que sea el más chico. Es el 24, ¿ok? 8 y 6, 24. En el 2 el múltiplo también es el 24 y en el 3 también el 24. ¿Ok? Que es el 24. ¿Y qué es lo que hacemos? Hacemos una división. 24 entre 8 toca 3. Te voy a poner aquí las flechas para que sepas. 3 por el numerador, que en este caso es el 1, 3, ¿no? Te traes el signo de la operación que estás haciendo. 24 entre 2 a 12, 12 por 1, 12. Y por último 24 entre 3, 8. Y lo multiplicamos por 3, que son 24. Hacemos la suma, nos traemos el mismo denominador, pasa de este lado y sumamos. 24 más 12 son 36, más 3, 39. Ok, aquí tenemos una fracción impropia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A convertirla a una fracción mixta. Ok, aquí tengo 39 24avos, o sea, tengo más del entero, porque para hacer un entero se ocupan 24 24avos. Aquí tengo 39, entonces quiere decir que tengo un entero y tengo todavía 15 24avos. Ok, bien, ahí se podría decir que ese es el resultado, pero todavía lo podemos simplificar. Para sacarle mitad o tercera al 15 o al 24avo, lo hacemos dividiéndolo entre 2 o entre 3. En este caso va a ser entre 3. Le vamos a sacar tercera al 15. Quiere decir que si lo dividimos entre 3 toca 5, y el 24 también lo podemos dividir entre 3. Recuerda que si le sacas tercera o mitad al numerador, también le tendrías que sacar tercera o segunda al denominador. ¿Ok? El de arriba tercera es 5 y el de abajo sería 8. Y ese sería nuestro resultado final. Este resultado, un entero 5 octavos, es el resultado de la suma de estas fracciones que teníamos de este lado. ¿Ok? En la segunda forma que vamos a hacer es multiplicando los denominadores. ¿Ok? Para sacar un múltiplo que no sea el mínimo, pero que es común entre estas fracciones. Bien, hacemos la multiplicación. 8 por 2, 16, por 3, 48. Ese va a ser mi común múltiplo. No es el mínimo, pero es común entre estos. ¿Okay? Y hacemos lo mismo. 48 entre 8. ¿Okay? Por el numerador. 48 entre 8 a 6. Por 1, 6. Más 48 entre 2 por 1. Son 24, ¿verdad? 48 entre 2, 24 por 1, pues 24. Más 48 entre 3 por 3. Okay, 48 entre 3 toca 16. 16 por 3, 48. ¿Ok? Bien, hacemos la suma. Nos traemos el mismo denominador, y en esta suma hacemos 24 más 6 son 30
y 40, 70 y 8, 78. Tenemos otra vez más del entero, porque para un entero ocupamos 48 avos. Aquí tenemos más de 48, tenemos 78. Entonces decimos que tenemos un entero y 30 48 avos. Ok, y si lo seguimos simplificando para que se vea mejor, podemos decir que el 30 tiene mitad y el 48 también. La mitad de 30 son 15 y la mitad de 48 24. Pero ahí no acaba, porque si te fijas, este es otro resultado equivalente, pero le sacamos tercera otra vez al 15, sería 5, y tercera al 8, al 24 es 8, y es el mismo resultado. ¿Okay? Si te fijas, este procedimiento fue un poco más largo, pero llegamos al mismo resultado, que es lo que importa. ¿Ok? Por último, vamos a ver este otro procedimiento, que ya cuando sabes tú o dominas bien las fracciones, puedes decir lo siguiente. Acuérdate que para sumar necesitamos tener el mismo denominador, ¿ok? En todas. Aquí por eso agarramos el 24 de denominador y el 48 de denominador. Aquí vamos a ver cómo podemos hacer otra forma que es un poco más sencilla. Bien, aquí vamos a convertir todas las fracciones a octavos, porque se puede hacer. En un medio, ¿cuántos octavos hay? Bueno, pues si en un entero hay 8 octavos, pues en un medio hay 4, ¿no? 4 octavos. Y como ya sabes que 3 tercios es igual a un entero, pues decimos que son 8 octavos. ¿Ok? Hacemos la suma, nos traemos los octavos y sumamos. Son 8, 12, 13 octavos. 13 octavos es más que un entero, porque para un entero ocupamos 8, ¿okay? 8 octavos. Entonces tenemos un entero y nos sobran 5 octavos, ¿verdad? Okay, 5 octavos. Mismo resultado de las 3 formas que acabamos de ver aquí rápidamente, ¿ok? Pero esta forma, la última, se puede utilizar cuando son fracciones chicas. En este otro ejemplo que te voy a dejar de tarea, no podrías implementar esta forma. Podrías mejor utilizar este método o forma, o este otro, ¿ok? Y espero que le hayas entendido al video y que te sirva para comprender un poco más lo que son las sumas de fracciones. Acuérdate que sumas y restas se hacen de la misma manera. Lo único que cambia es el signo de más o de menos, ¿ok? Así que para las restas utiliza la misma forma y nos vemos la próxima. Suerte y muchas gracias. ¿Por qué decidiste recordar a tus alumnos los tipos de fracciones antes de comenzar a explicarles la suma de fracciones? Es parte del lenguaje matemático que quiero comentar en el aula. Al obtener un resultado podría utilizar una expresión del estilo, como el de arriba es más grande que el de abajo, y ellos fácilmente lo entenderían. Pero considero que en este nivel debemos comenzar a fomentar un modo más formal de referirnos a las fracciones. ¿Te habría gustado repasar algún otro tema? Sí, hay muchos que luego, por falta de tiempo, no se repasan. El mínimo común múltiplo, la equivalencia de fracciones, la suma de fracciones con igual denominador, por ejemplo, que aunque los habíamos visto recientemente, tuve ciertos problemas al momento de retomarlos en la explicación. Dudé si ellos recordarían a qué me refería. Sí me habría gustado repasarlos antes. ¿Qué similitudes y diferencias encuentras en los 3 procesos que presentaste? ¿Similitudes? Pues en realidad los 3 procesos son iguales en cuanto a la base matemática que los sustenta. Se trata de encontrar fracciones equivalentes a las que vamos a sumar de tal manera que las nuevas fracciones compartan el mismo denominador. Esto se hace porque la suma de fracciones con el mismo denominador solo se suma el numerador. Y ellos saben cómo se resuelven estas.
Esa intención es más evidente en el tercer procedimiento. Sin embargo, me interesa que los estudiantes supieran algunas formas en cómo pudieran encontrar ese denominador, que es ahí donde se centra el problema. De hecho, me faltó explicarles que cualquier múltiplo de 24 serviría para este fin. En cuanto a las diferencias, se trata más de mostrar distintas alternativas para proceder. Hay alumnos que ya entendieron bien cómo obtener el mínimo común múltiplo. Para ellos les será muy útil el primer procedimiento. Para los que aún no les queda muy claro, les planteé el segundo procedimiento, para que pudieran avanzar en el tema de suma de fracciones y que no se quedaran excluidos por no saber cómo calcular el mínimo común múltiplo. El tercer procedimiento invita a los alumnos a que encuentren por inspección un denominador que les pueda funcionar. Trato de apartarnos del procedimiento que ahora usamos para obtener el mínimo común múltiplo y que lo encuentren mentalmente. Eso les servirá mucho. También les ahorrará tiempo a veces. Y con respecto a ese tercer método, ¿por qué dices que no sirve para la tarea que les dejaste? Claro, no quería referirme a que no se pueda utilizar, sino a que no era conveniente. De hecho, va a ser lo mismo utilizar cualquiera de los tres métodos, pero será más directo utilizar el método 1 o el 2, de hecho. Cuando comienzas a explicar el tercer método, haces referencia a que se debe dominar bien las fracciones. ¿Podrías explicarnos a qué te refieres? ¿A qué me refiero con dominar bien las fracciones? Bueno, cuando los alumnos pueden distinguir los tipos de fracciones, cuando pueden transformar a fracciones equivalentes, saber identificar entre el numerador y el denominador, saber lo que significa uno, lo que significa el otro. Si saben eso, podríamos decir que ya dominan las fracciones. Esas características son básicas para adentrarse en la suma de fracciones, además de otros temas que son necesarios, pero en cuanto a fracciones, esas. ¿Por qué utilizas 3/3 en la suma? Es decir, pones dos fracciones que son dos fracciones propias y después pones 3/3. ¿Por qué lo haces? Tenía el interés de que aparecieran fracciones impropias que pudiese después convertir a mixtas, por lo que agregar una fracción entera me ayudaba en eso. También quería que se tuviera la necesidad de simplificar la parte fraccionaria del número mixto, por lo que el 1/3 y el 2/3 no me servían y por eso decidí utilizar el 3/3. No usé algo como 7/3 o 13/3 porque quería trabajar con números pequeños para no desviar la atención de mis estudiantes hacia las operaciones, sino que se centrara en los procedimientos. ¿Cuál es su intención al realizar la simplificación de fracciones? En primer lugar, porque creo que en números más pequeños las fracciones se aprecian mucho mejor. Es una cuestión de estética. También considero importante ejercitar lo más posible la equivalencia de fracciones, dado que dominar esto será importante cuando entren en el tema de proporcionalidad directa, en dibujos de escala y en otros. Otra cosa es que al momento de realizar problemas contextualizados, la interpretación de los resultados será más sencilla de convertir a fracción mixta. Por ejemplo, si un problema me diera como resultado 72/48 litros de pintura, por ejemplo, sería complicado imaginarlos, a diferencia de imaginar uno con 1/3 litros de pintura, que eso sí es más fácil de imaginar. Imagina que el resultado de una suma de fracciones es 49/24 y los estudiantes razonan de la siguiente forma, te dicen: tengo 49/24, es una fracción impropia, es más de un entero, porque para un entero son 24/24, entonces tengo un entero y 25/24. Si te entregan ese resultado, un entero, 25/24, ¿cómo procederías? Le preguntaría si la fracción no puede reducirse más. Creo que podrían observar fácilmente que el 24 cabe una vez más en el 25. En el ejercicio de tarea, ¿qué dificultades crees que pudieran presentársele a tus estudiantes? Propuse un ejercicio en el cual tuvieran más dificultad que en los que yo hice. Se tienen denominadores primos, a excepción del 33, que no es primo, pero no comparte divisor con los otros dos denominadores. Además son números grandes, así que creo que pudieran pensar que es mejor multiplicar los tres denominadores en lugar de integrar el mínimo común múltiplo, que al final será lo mismo por las características de los denominadores. También podrían tener dificultades al momento de operar con el denominador común, puesto que es muy grande.
pero es importante comentar los cálculos más complejos una vez que ya dominan el procedimiento. Muchas gracias. No, gracias a ti. Hasta luego.